Bien, vamos a ir viendo algunos ejemplos de unión iónica. Para eso vamos a ir tomando algunos elementos de la tabla. Recuerden que tenemos que tomar elementos representativos, bloque S y bloque P, los extremos en la tabla periódica. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar el caso del oxígeno. Bien, necesito que me digan la electronegatividad. 3,44. Bien, vamos a trabajar con un número detrás de la coma, ¿sí? Entonces, 3,4. 3,4, perfecto. Y vamos a utilizar, por ejemplo, un elemento como el bario. ¿Sí? Ahí estamos en el grupo 2 de la tabla periódica, metales alcalinos férreos, y necesito que me digan la electronegatividad. 0,89. Bien, o sea que es 0,9. Una vez que tenemos esto, vamos a hacer la diferencia de electronegatividad para ver si realmente este enlace es iónico y tenemos que representar transferencia de electrones. Entonces, la diferencia de electronegatividad va a ser la mayor electronegatividad menos la menor. 3,4 menos 0,9. ¿Cuánto da esto? 2,5. ¿Bien? O sea que es mayor o igual a 2, ¿sí? Por lo tanto, decimos que el enlace es iónico. Esto es lo que me permite decir si el enlace es iónico o covalente, ¿sí? Entonces tenemos acá unión iónica. Una vez que tenemos esto, vamos a los símbolos de Lewis. Entonces tenemos para el oxígeno, en la configuración electrónica externa, 6 electrones. Esos 6 electrones, como habíamos visto, están dispuestos. 2 apareados, otros 2 apareados y 2 desapareados. ¿Bien? En el caso del bario, el bario se encuentra en el grupo 2. Esta es otra cuestión a tener en cuenta. El número de electrones de valencia coincide con el número de grupo, ¿sí? Entonces, está en el grupo 2, termina su configuración en S2. O sea que vamos a tener 2 electrones en S que están apareados. ¿Qué es lo que sucede acá? Bueno, tenemos un no metal, ¿sí? Y un metal. ¿Los metales qué tendencia tienen? A ceder electrones. Muy bien. Entonces, el bario cede sus 2 electrones. El oxígeno toma esos 2 electrones. Entonces, ¿qué sucede con el oxígeno? Completa los 8. ¿Bien? Y el bario también va a completar los 8 en el último nivel energético. ¿Por qué completa los 8? Porque pierde los 2 que tiene en el último nivel energético y asemeja su configuración electrónica al gas noble más cercano. ¿Bien? Lo mismo con el oxígeno. Al tomar esos 2 electrones, asemeja su configuración al gas noble más cercano. ¿Cuál es el gas noble que está más cercano al oxígeno? Flúor. No, el neón. El neón, ¿bien? El último grupo, el neón, ¿sí? ¿Y cuál es el gas noble más cercano al bario? El xenón. ¿Cuál es el más cercano? El xenón. El xenón. ¿Están todos de acuerdo? Sí, xenón. Tenemos el bario, ¿sí? Anterior el elemento cesio, ¿sí? Y anterior al cesio, el xenón. ¿Bien? Es el más cercano. Perfecto. No me acordaba el nombre. ¿Sí? No, pero está bien. Querías ver que todos entendieran que estábamos en ese elemento. ¿Bien? Perfecto. Una vez que tenemos esto sería la representación de Lewis. ¿Bien? Una vez que se produce la transferencia de electrones, se van a generar los iones. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con el oxígeno? El no metal siempre lo colocamos entre corchetes. Entonces, corchetes y tenemos el oxígeno. Resulta que el oxígeno tiene 6 electrones que son propios y 2 electrones que tomó del bario. ¿Sí? O sea que tiene 2 electrones de más. Esas 2 cargas son las cargas negativas del anión. Se lo pone por fuera. Muy bien, se lo pone por fuera. Ahí, 2 cargas negativas, ¿sí? O sea que acá tenemos un anión. En el caso del bario
cedió 2 electrones. Entonces se queda con 2 protones de más. ¿Bien? ¿Los protones qué tipo de carga tienen? ¿Positiva o negativa? Positiva, bien. O sea que el bario queda con 2 cargas positivas. La suma de las cargas tiene que dar 0. Acá tenemos entonces un catión. Si alguien no entendió esto, se queda tranquilo que vamos a seguir con más ejemplos. ¿Bien? Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a hacer lo que es la fórmula empírica. ¿Sí? ¿Cómo va a quedar esta fórmula en esta sustancia? El elemento menos electronegativo se escribe primero. ¿Sí? Entonces, elemento menos electronegativo se escribe primero. En este caso, ¿cuál de los 2 elementos es menos electronegativo? El bario, ¿sí? 0,9. Entonces, bario. Esta sería la fórmula. Bien, ¿cuántos átomos de bario tenemos ahí? Acá. Uno solo. ¿Bien? Si tuviésemos 2, tenemos que colocar acá el subíndice que indique que son 2. ¿Bien? Pero hay uno solo. Y luego tenemos el oxígeno. También hay uno solo. ¿Sí? Acá empezamos a mezclar un poquito el tema de los compuestos, que fue lo que vimos a principio de año. Fíjense que llegamos a la fórmula. ¿Bien? Los compuestos inorgánicos se clasifican de acuerdo al número de elementos que los forman. Binarios si los forman 2 elementos, ternarios si los forman 3, cuaternarios si los forman 4. ¿Bien? Independientemente de la cantidad de átomos de cada elemento. ¿Sí? Acá tenemos 2 elementos. Bien, entonces el compuesto se clasifica como un compuesto binario. Entonces, compuesto binario. Dentro de los compuestos binarios, resulta que es un compuesto que tiene oxígeno. ¿Bien? Los compuestos binarios pueden ser óxidos, hidruros, hidrácidos o sales binarias. ¿Bien? Entonces, ¿qué tipo de compuesto sería este? Si tiene oxígeno. Dentro de eso que les dije, un óxido. ¿Bien? Los que tienen oxígeno, óxido. Los que tienen hidrógeno, hidruro. Las sales binarias tienen un metal y un no metal. ¿Sí? Entonces, esto es un óxido. Pero resulta que los óxidos se clasifican de acuerdo si están formados por un metal o por un no metal. ¿Sí? En este caso es un metal y muy bien, se clasifican en ácidos o básicos. ¿Bien? En este caso, como el elemento es un metal, el óxido es básico. ¿Bien? Y les dejo la nomenclatura para que repasen ustedes y después le pongan el nombre. ¿Bien? Vamos con otro ejemplo. Vamos a tomar, seguimos con el oxígeno, pero vamos a tomar ahora el caso de el sodio. ¿Sí? Caso del sodio. ¿Cuántos electrones de valencia tiene? 1. ¿Sí? Hace un ratito ya hicimos el símbolo. 1 electrón. Y el oxígeno, como ya vimos, tiene 6. Ahora, primero tenemos que ver si el enlace es iónico o covalente. Entonces, lo primero que hay que hacer es determinar la diferencia de electronegatividad. Buscamos en la tabla y para el sodio, ¿cuál es la electronegatividad? 0,93. 0,93, o sea 0,9, ¿sí? Y para el oxígeno ya vimos 3,4. O sea que tenemos 3,4 menos 0,9, lo mismo que en el caso anterior, la diferencia es 2,5, la unión es iónica. ¿Sí? Acá va a haber transferencia de electrones. Entonces, el sodio que tiene esta configuración electrónica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, tiene que perder este electrón, que es el de valencia, para quedarse con cuántos en el nivel energético anterior, que va a ser el último ahora. 8, ¿sí? Entonces, si pierde este, se queda con 8 y ya es estable, cumple con la regla del octeto. ¿Bien? ¿Qué pasa con el oxígeno?
El oxígeno tiene configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p4. ¿Bien? Entonces, como es un no metal, tiene tendencia a tomar electrones. En el último nivel energético tiene 6 electrones. ¿Cuántos le falta para completar el octeto? 2. 2. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, el sodio va a entregar este electrón. Pero voy a necesitar otro box. Bien, el oxígeno va a llegar a tener 7. Si pierde el sodio este, ya está, completa los 8. Listo, quedó estable. Pero ¿qué pasa con el oxígeno? Tiene 6 más 1, 7. Le está faltando 1. Es por eso que muy bien, tengo que agregar un átomo de sodio, ¿sí?, más para que el oxígeno pueda completar el octeto, pueda llegar a los 8 que necesita. Entonces, colocamos un átomo más de sodio con el electrón. Ese electrón se lo va a ceder al oxígeno y fíjense, ambos átomos de sodio pierden ese último electrón. Los dos se quedan con 8 en el último nivel. El oxígeno, que tenía 6, más estos dos que está tomando, también se queda con 8. Y eso le permite ser estable. ¿Bien? Vamos ahora a cómo quedaría, me quedó medio desprolijo acá, pero lo voy a hacer ahí abajo, a la formación de los aniones y los cationes. ¿Qué es lo que sucede acá? Se van a formar dos cationes. Cada uno de los átomos de sodio pierde un electrón, se queda con un protón de más. Tiene una carga positiva. El oxígeno toma 2 electrones, entonces queda con 2 cargas negativas. Los electrones tienen carga negativa, tienen más cantidad de electrones. Ahora, ¿cómo lo representamos? En forma intercalada. ¿Por qué en forma intercalada? Esto tiene que ver con las cargas. Recuerden que las cargas iguales se repelen y las cargas distintas se atraen. ¿Bien? Entonces, por eso voy a intercalar. ¿Cómo intercalamos? Siempre empezando con el elemento del que utilizamos mayor cantidad de átomos. Entonces, acá empezamos con el sodio. El sodio que perdió un electrón y se quedó con una carga positiva. Luego, el no metal entre corchetes. El oxígeno con sus 6 electrones, bien, más los 2 que tomó del sodio. Tomó uno de este sodio y otro del otro sodio, que es el que vamos a escribir acá, intercalado, con su carga positiva. ¿Bien? Entonces, en este caso tenemos 2 cationes y un anión. Al corchete le falta el número 2. Perfecto, excelente. Ahí les iba a decir, mirá, muy bien. Tenemos 2 cargas positivas. ¿Bien? No me puede quedar el compuesto cargado, porque es neutro, ¿sí? Entonces, ¿qué faltó acá? Muy bien, representar las 2 cargas negativas del anión. Si sumamos las cargas, tenemos 2 cargas positivas y 2 cargas negativas. Esto da 0. Una vez que tenemos esto, para armar la fórmula, primero colocamos el menos electronegativo. ¿Cuál de los 2 elementos va primero? El sodio. Bien, el sodio. ¿Cuántos átomos de sodio hay? 2. 2. Ahí utilizo el subíndice. Bien, entonces tengo que marcar que tenemos 2 sodios. Bien, y después el oxígeno. Ahí tendríamos el compuesto. También es un compuesto binario y también es un óxido de tipo básico. Vamos a un ejemplo más. Tomemos el caso, ya que estamos con el oxígeno, sigamos trabajando con oxígeno, y vamos a unir ahora oxígeno y aluminio. Oxígeno y aluminio. Entonces, vamos a buscar las electronegatividades para el aluminio, ¿no? Porque la del oxígeno ya la tenemos. 1,61. Bien, entonces, para el aluminio, 1,6. ¿Bien? Si hacemos esta diferencia de electronegatividad, tenemos que hacer 3,4 menos 1,6. ¿Cuánto da esto? ¿1,8? 1,8. Muy bien, 1,8. O sea que acá no podemos decir directamente si este enlace es iónico o covalente, ¿bien? Porque está en ese periodo de los grises, podríamos decir, bien, en el que tenemos que ver si los elementos que se unen
son metal y no metal o si son dos no metales. ¿Bien? Resulta que el oxígeno es un no metal y el aluminio es un metal. Entonces, cuando tenemos esta combinación entre este valor que no es igual a 2, ni está por encima de 2, y ese valor tampoco está por debajo de 1,7, lo que tenemos que verificar es esta combinación. Como tenemos un no metal y un metal, decimos que la unión es iónica. Entonces, ¿qué vamos a representar acá? Transferencia de electrones. Una vez que tenemos esto, vamos a el aluminio. Ya hicimos anteriormente el símbolo de Lewis. Su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 y 3p1. 3s2 y 3p1. Estamos acá. Hay dos electrones que están apareados y uno desapareado. El oxígeno, bien, que ya lo vimos anteriormente, tiene 6 electrones, 4 están apareados y 2 desapareados. El aluminio tiene que perder estos 3 para quedarse en el último nivel con 8 electrones. ¿Bien? Entonces, se lo cede al oxígeno. Pero el oxígeno, ¿cuántos puede tomar? 2. 2. O sea que le da 1, este oxígeno lo toma. Le da otro, este oxígeno lo toma. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? No puede tomar más, porque este ya está estabilizado con los 8. Ahora, el aluminio, para quedar estable y asemejar su estructura externa a la del gas noble más cercano, se tiene que quedar con 8. O sea que ese electrón de más lo tiene que perder. Entonces, este electrón lo pierde. Con otro oxígeno. ¿Sí? Bien. ¿Y quién lo toma? Otro oxígeno. Entonces tengo que escribir otro oxígeno más. Este oxígeno tiene 6 electrones, más 1 que toma del aluminio, 7. El aluminio está de adivino ya, ¿no? Otro aluminio. Bien, claro, ahora el problema, muy bien, lo tiene el oxígeno. Tenemos 6 más 1, 7. O sea que hay que agregar entonces Otro de aluminio. otro de aluminio. Bien. Perfecto, excelente. Entonces, el aluminio le da un electrón al oxígeno, estos dos átomos de oxígeno ya están estabilizados con 8, el aluminio ya se quedó con 8 y ahora este aluminio tiene que ceder sí o sí esos 2 electrones. Bien, necesitamos entonces otro oxígeno que tiene 6 electrones y tomando esos 2 quedó estabilizado. Y ahí terminamos. Bien, por suerte, ¿no? Bien, el cuento de nunca acabar, totalmente. Bien, entonces, una vez que tenemos esto, observemos lo siguiente. Los aluminios son 2, se van a formar 2 cationes. ¿Cada uno con cuántas cargas? ¿Cuántos electrones perdió cada aluminio? 3. 3. Entonces va a tener cada uno de estos 3 cargas. ¿De qué tipo? ¿Positivas o negativas? Positivas. Positivas. Bien, positivas. Y los oxígenos, son los que toman 2 electrones. Toman cargas negativas. Entonces, son los aniones que van a quedar con ¿cuántas cargas negativas? 2. Con 2. Para terminar con esto, lo que vamos a hacer es intercalar. ¿Cómo intercalamos? Recuerden, siempre con el elemento que tiene mayor cantidad de átomos en el enlace. Entonces acá empezamos con el oxígeno, luego vamos a tener aluminio, oxígeno, aluminio y oxígeno. Una vez que tenemos esto, vamos completando y ponemos las cargas. El oxígeno tiene 6 electrones propios y tomó 2. De ahí las 2 cargas negativas. A todos los átomos de oxígeno les pasó lo mismo, ¿sí? Entonces, cada uno de estos tiene 6 electrones propios y 2 que tomó del aluminio. O sea que cada anión tiene 2 cargas negativas. Cada aluminio perdió 3 electrones. Se quedó con 3 cargas positivas de más.
Ahí tenemos los cationes. Si sumamos las cargas negativas, tenemos 2, 4, 6. Y sumando las cargas positivas, también tenemos 6. Cuando hacemos la sumatoria total, da 0. Acá tenemos entonces anión y catión. Para determinar la fórmula, utilizamos aquel concepto, ¿no? El elemento menos electronegativo se escribe primero. Bien, aluminio. ¿Cuántos aluminios hay? 2. Ponemos el subíndice. Luego el oxígeno. ¿Cuántos oxígenos hay? 3. 1, 2, 3. Ahí está. ¿Sí? Dentro de los compuestos, si clasificamos también, es un compuesto binario, está formado por 2 elementos diferentes, ¿sí? Es un óxido porque tiene oxígeno y es un óxido básico porque el oxígeno está unido a un metal. ¿Sí? Bueno, esto sería el enlace iónico. Vamos a pasar al enlace covalente.